Noticia de última hora en Notiforenses. Parece que el psicópata muy conocido como Francisco Campos, Pacho el Depredador, decidió negociar con la fiscalía diciendo el paradero de alguna de sus víctimas. Lastimosamente no quiso decir su modus operandi. Precisamente nos encontramos aquí en el sur de Bogotá, en un barrio muy conocido, donde decidió decir el paradero de su última víctima, ya que fue la noticia del año, en el 2012. Algunos informantes nos dijeron que se trataba de una mujer de 18 años, pero sin embargo tenemos aquí medicina legal del área de antropología forense, quien nos dará mayor información sobre el tema. Acerquémonos, por favor. Justamente están haciendo el estudio del cuerpo hallado. Voy a ver si puedo conseguir una entrevista con alguno de ellos. Buenas tardes, qué pena la molestia. ¿Nos podrían dar por favor un artículo para el noticiero Notiforense? Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, es que estamos conmocionados con la noticia del paradero de la víctima que dio el depredador. Quisiéramos saber cómo lo encontraron y si es verdad que se trata de una mujer de 18 años. Por favor, cuéntenos. Estamos con la doctora. Bueno, Erika Álvarez, inscrita al Instituto de Medicina Legal. Pues aclarando que la hipótesis primera está totalmente descartada, porque lo que ha arrojado la investigación es que no se trata de una mujer de 18 años, sino lamentablemente una niña de 4 años de edad. Entonces, quiero explicar el procedimiento que ya vamos a seguir para poder localizar la víctima. Lo primero que hicimos, o según el procedimiento forense, es analizar y llegar al lugar de los hechos. En el lugar de los hechos se hace un acordonamiento del lugar para permitir que la evidencia no sea alterada. ¿Listo? Vale. En segundo paso, entonces procedemos a la excavación, que es lo que están haciendo mis compañeros del Instituto de Medicina Legal. Como pueden ver, está el lugar excavado donde se hallaron los restos. Después de realizar la excavación, procedemos a la identificación de los restos, es decir, descartar que no se traten de restos de animales o otros restos, sino que se traten de restos humanos. ¿Y efectivamente son restos humanos? Sí, señora, efectivamente son restos humanos. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Y cuál sería el paso a seguir? Entonces, el paso a seguir es el establecimiento del número de individuos hallados en la fosa. Es una sigla que se denomina MNI, el número de individuos. Entonces, como podemos determinar, en la fosa solo se halló el esqueleto de un solo individuo, que en este caso lamentablemente era la menor de 4 años. Después procedemos a las posibles causas de muerte que ya se establecen en un laboratorio forense. Después de establecer las posibles causas de muerte, procedemos a establecer el tiempo o la determinación del tiempo posible de la muerte, o el tiempo post-muerte. Después, como último, ya el último paso de identificación de los restos es analizar la raza, la edad, la estatura y el tipo o la altura de la persona. ¿Listo? Bueno, también quiero aclarar, o se debe tener en cuenta, que se deben establecer unos requisitos necesarios en cuanto a la exhumación del cuerpo. Primero se identificar cada una de las personas que hacen la exhumación en este procedimiento. Entonces estaría el nombre completo de mis 2 compañeras que estamos realizando o que nos asignaron este proceso. Como segunda medida, se debe dejar una notificación o una constancia específica con nombre, fecha, la hora exacta en que se inició la excavación y la hora final en que terminamos el procedimiento. También se debe tener en cuenta, o se deja una constancia de manera como un informe narrativo. También al dicho informe se le agregan fotografías, videos o cualquier medio ilustrativo que ayude a evidenciar o que sirva de evidencia posterior en un proceso. Después, también se debe tener en cuenta que las fotografías del lugar deben hacerse desde diferentes panorámicas, es decir, de la parte superior, de la parte inferior, izquierda, derecha, mejor dicho, todos los ángulos de la escena deben estar capturados en la fotografía. Finalmente, se debe tener en cuenta que hay una clasificación del entierro, es decir, se debe clasificar la clase de entierro, porque puede haber un entierro individual o un entierro mezclado, es decir, en una sola fosa pueden haber varios entierros. En este caso podemos determinar que en esta fosa solo hay un entierro y es lamentablemente el de la niña. También hay entierros aislados o adyacentes, es decir, varias fosas seguidas
o varias fosas aisladas, y en varias fosas pueden regar restos, ¿sí me entiendes? Sí, una sí. fosa puede estar con un hueso, la otra fosa con un hueso. En este caso, pues gracias, y eso también ayuda a la investigación, se encontró todo el esqueleto en una sola fosa. También hay una fosa primaria y una secundaria. La fosa primaria es el primer lugar de los hechos donde encontramos el cuerpo. En este caso sería ese lugar determinado. Ya una segunda fosa pues puede ser el lugar de sepultura de la persona. También tenemos que tener en cuenta que hay lugares alterados e inalterados de la cena. En este caso la cena está inalterada porque nosotros realizamos la excavación, acordonamos debidamente el lugar, entonces nadie más que los expertos en la materia se han acercado al lugar. Muchísimas gracias, doctora Erika. Mucho gusto. Ya nos hemos dado cuenta de la concurrencia del lugar. Podemos darnos cuenta que se trata de un barrio común y corriente, y es por eso que en nuestro noticiero surge la inquietud sobre la excavación. ¿Qué tipo de excavación se hizo? Y por eso quiero preguntarle aquí a una de nuestras colaboradoras, que muy amablemente en Medicina Legal nos ha colaborado. Nos encontramos aquí con la doctora Daniela Jiménez, quien nos va a ayudar a resolver esta inquietud sobre la excavación. Buenas tardes, doctora Daniela. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues ya sabemos el lamentable hecho que realizó este psicópata, el muy conocido Pacho el Depredador. Pues nos damos cuenta que se trata de un barrio muy concurrido y por eso nos da curiosidad la excavación. ¿Nos podría hablar un poco del tema, por favor? Sí, claro que sí. Mira, lo primero que hemos hecho es localizar el tema, el sitio donde están localizados los restos. Una vez localizado este sitio, tenemos que tener cuidado de que lo que vayamos a recoger sea sometido con precaución, porque pueden haber restos pequeños dentro de la tierra. Por lo general se siguen unos pasos que ha propuesto el antropólogo White, y lo primero que se hace es preservar el material en el mejor estado posible. Eso es lo primero a más tener en cuenta. Lo segundo es no perder la menor información posible, y para esto se requiere que cada pedazo de tierra sea sometido a sedazo, porque dentro de esa tierra pueden haber restos humanos. Lo tercero que hemos hecho es disponer de un buen equipo de excavación, que como se dan cuenta, aquí tenemos unos instrumentos especiales para que podamos someter el cuerpo a revisión. Cuarto, se ha fotografiado el lugar, se ha sometido a un boceto, pues es importante, ya que así se da una idea del contexto donde está el cuerpo. Lo quinto es que se ha sometido a sedazo, la parte abdominal, debemos someter. Viendo que es un niño, pues no es para ver de pronto si había alimentos o ese tipo de cosas. Y por último, lo que se hace es remover el cuerpo. Se debe sacar, y con mucho cuidado, lo que son manos, pies, cabeza y costillas deben empacarse cada cosa en una bolsa, por su especial cuidado, así mismo con la dentadura, que deben meterse dentro de paquetes de rollos fototóxicos, por su especial cuidado deben someterse así. En caso de que hayan agujeros, no hemos identificado cuál ha sido la causa de muerte de este bebé, pero en caso de que existan agujeros por proyectil, debemos someter esos restos a estudios de balística. Muchísimas gracias, doctora Daniela. Finalmente queda la última duda, y es que ya sabemos que el señor Pacho el Depredador dio la última víctima del lugar donde estaba, pero no sabemos hace cuánto fue el hecho cometido. Entonces es por eso que quiero buscar una entrevista con la doctora Liliana, que es experta en descubrir el tiempo transcurrido después del deceso. Doctora Liliana Delgadillo. Buenas tardes, doctora Liliana. Buenas mucho tardes. gusto. Habla de las noticias notiforenses. Quisiéramos tener una entrevista sobre el tiempo transcurrido después del deceso de la niña brutalmente asesinada por este psicópata. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el establecimiento del tiempo transcurrido entre el deceso del individuo y la localización de sus restos óseos es una de las tareas más importantes en materia de procesos legales. Su diagnóstico es bastante complejo y difícil, ya que cuando se dispone solo de restos óseos y esqueletizado una vez el cuerpo, puede perdurar mucho tiempo intacto. Si aún se conservan tejidos blandos,
su descomposición se pueden dar por varias acciones, como lo son por roedores o por insectos. La observación externa constituye el primer paso para nosotras para diagnosticar el tiempo transcurrido. Después del deceso de la persona, hacemos un análisis de las prendas, los accesorios, la ropa y los zapatos para así determinar cuánto tiempo ha estado en este lugar. Otro factor importante son los organismos internos, ya que allí encontramos bacterias que se desarrollan dentro del cuerpo y nos permiten mirar el grado de descomposición del cuerpo, ya que estas bacterias producen la putrefacción del cadáver y la destrucción de enzimas de los tejidos blandos del individuo. Es así como hacemos una probabilidad del tiempo y básicamente tenemos unos factores que son la consistencia y el peso del individuo, los residuos del tejido blando, defectos y residuos de las prendas, y en los laboratorios hacemos unas reacciones químicas con los tejidos óseos del individuo. Muchísimas gracias, doctora Liliani, y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Nos encontramos en el Instituto de Medicina Legal finiquitando el asunto sobre la niña encontrada en una fosa común en un barrio del sur de Bogotá, gracias a la información dada por el psicópata Francisco Campos, muy conocido como Pacho el Depredador. Nos encontramos con la compañía de la directora del área de antropología forense, la doctora Brigitte Muñoz, quien nos dará el informe final de este caso. Buenas noches, doctora Brigitte. Buenas noches. El informe que debe presentar el perito antropólogo debe contener los siguientes pasos. Primero, debe preparar el informe, debe estar completo con todos los instrumentos, mecanismos, procedimientos que se realizaron en las partes óseas encontradas del occiso y colocar los resultados obtenidos del procedimiento realizado. Segundo, se debe incluir un resumen breve de las conclusiones a las que se llegó de acuerdo al informe que se realizó. Tercero, se debe plasmar la firma del antropólogo que lo hizo y colocar la fecha en que se hizo el respectivo informe. Cuarto, se debe colocar las fotografías, documentos y demás anexos que se hayan tomado para hacer el informe. Quinto, se debe, de acuerdo al depósito de los efectos de las pruebas, cuando los restos encontrados del occiso sean necesarios para investigaciones posteriores, se debe guardar por un tiempo prudencial de 5 a 10 años para el momento en que se necesite volver a tratar sobre estos, y después de esto sí ya pueden desecharse o guardarse en otro lugar, otro sitio. Ya este es todo lo que debe contener el informe pericial. Muchísimas gracias, doctora, y esto es todo por hoy. Ya vemos que las personas sí tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación.